Estados Unidos comenzó una prueba masiva que realiza la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, correspondiente al tercer ensayo clínico de la fase 3. Para entender la trascendencia de esto, saludo con gusto a la doctora Lauriane Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM. Buenas noches, doctora. Espero haber pronunciado bien su segundo apellido. Muy buenas noches. Es Faibi, el segundo apellido, pero no tiene importancia, Faibi. Está muy bien. Muchas gracias, doctora. Sí, pues cuéntenos, ¿cuál es la importancia de esta prueba que realiza ya Estados Unidos en una de las vacunas que podríamos decir es la más adelantada en las que están en la carrera por, digamos, concretarse? Así es. Bueno, es un paso muy importante, Ya esta vacuna, de hecho, ya se encuentra en experimentación en fase 3. Ahora, este estudio pretende ampliar las capacidades y tratar de volverlo más rápido, que se tengan resultados más rápidamente. El estudio de fase 3, bueno, la vacuna de AstraZeneca, que es a la que se está apostando, estamos apostando los mexicanos, ¿no? Vía la Fundación Carlos Slim, quienes han puesto una inversión mayúscula para que se produzca muchas dosis. Cuando digo muchas, estamos hablando de 150 a 250 millones de dosis de la vacuna. Tanto aquí en México como en Argentina, para distribución en Latinoamérica principalmente. Bueno, esta vacuna ya se encontraba en fases 2 y 3 de experimentación combinadas en el Reino Unido y en India. Y en Brasil y en África se encuentra ya en fase 3 de experimentación. Ahora, este estudio que se anuncia hoy, que de hecho pues parece haber iniciado el día de hoy, está incluyendo más de 50,000 personas. Es decir, es un estudio masivo, realmente masivo. De fase 3, ¿qué significa la fase 3? En la fase 3 se incluye pues el mayor número de personas que se puede y de esas personas se les pone la vacuna a una parte y a otra parte que no necesariamente es igual, en este caso es de 2-1, es decir, que cada 2 personas que reciben la vacuna va a haber una persona que reciba un placebo, es decir, el placebo significa si le van a ponerle una inyección, nadie sabe, son estudios doble ciego. El paciente no sabe si recibió vacuna o recibió placebo, tampoco la persona que se lo pone, tampoco, es decir, nadie lo sabe hasta que el estudio concluya y se evalúe la información, se analice estadísticamente la información. De lo que se trata es, estos estudios de fase 3, es determinar la seguridad y la eficacia de las vacunas de forma amplia. Entonces, se pone estas personas, vamos a decir, estas 50,000 personas, de hecho, quienes van a recibir la vacuna son alrededor de 30,000, así nada más iniciando. Entonces, se les pone vacuna a un tanto de miles de personas, placebo, o sea, es algo inocuo, vamos a decir, cualquier cosa que es otro medicamento, no es medicamento, pues, o sea, puede ser hasta agua destilada o agua inyectable o lo que sea, ¿no? O sea, es algo que no es la vacuna, o sea, no tiene ningún componente activo, vamos a poner, ¿ok? Y entonces, pues estas personas ahora andan por el mundo. ¿Por qué se decide en estos países hacerlo? Se hizo en Reino Unido, en India, en Brasil, en África, y se está hablando de que en México también servirá como sitio en donde tal vez se inmunice a miles de personas, unos con placebo, otros con la vacuna realmente. Se eligieron estos países porque, pues, si se dan cuenta, son los países donde, en Reino Unido ya no, pero son los países donde hay mayor expansión de la infección comunitaria. Es decir, México, Brasil, Sudáfrica, India y Estados Unidos, posiblemente los 4 países en donde hay más infección comunitaria ahorita. Entonces, pues esto, mientras que es increíblemente lamentable que sea así, facilita el estudio. ¿Por qué? Porque a las personas se les pone la vacuna, a las que sí y a los otros placebo, y se les deja rondar por su vida normal. Al cabo de X tiempo, claro, se les sigue continuamente, o sea, ellos hacen consultas de seguimiento para ver cómo van estas personas. A muchos de ellos se les evalúa que si empiezan a generar algún tipo de respuesta inmunológica o no, qué respuesta inmunológica generan, de qué magnitud, de qué tipo, una serie de cosas, ¿no? Se les hace por medio de pruebas de sangre y así.
Pero lo que es muy importante aquí se ve si tiene algún efecto secundario la vacuna, es decir, si tienen síntomas de algún efecto secundario, alguna reacción a la vacuna, algún efecto no deseado, algún efecto nocivo, y se compara cómo son estas reacciones en los que sí recibieron de los que no recibieron la vacuna. Ahora, también se compara cuál es la eficacia de la vacuna. Aquí es muy importante. Esto ya no depende, en las fases 1 y 2 la eficacia se evaluaba por medio de pruebas de sangre, es decir, saber si la persona tuvo una respuesta inmunológica, qué tipo de respuesta inmunológica, cuándo la desarrolló, de qué magnitud es esta respuesta inmunológica, así, con pruebas de sangre. En este caso se hace eso, se cree que se va a hacer, en 3,000 personas se van a hacer este tipo de pruebas de sangre. Pero en el resto de las personas lo que se ve así de facto es quiénes se infectan. ¿Cuántas de estas personas realmente se infectan o no de COVID? Y entonces se hace un comparativo entre los que recibieron el placebo y quienes recibieron la vacuna, si efectivamente son menos los que se infectaron que recibieron la vacuna de los que no recibieron la vacuna. Si esto resultara ser más o menos igual, quiere decir que la vacuna no tiene eficacia, ¿ok? Entonces, pues esto es lo que se hace. Es muy importante, o sea, tiene que completarse este escrutinio, que ya viene haciéndose, ya viene haciéndose, pero los resultados de fase 3 pues no se tienen todavía. La situación aquí es que no se pueden ir dando resultados parciales. Se completa la fase 1, se puede hacer ese análisis de información y darlo a conocer. Se completa la fase 2, se hacen los análisis, se dan a conocer. Cuando se complete la fase 3, se harán los análisis y se darán a conocer. Lo que no se puede hacer es ir haciendo, vamos a decir, cortes parciales, como análisis parciales durante el desarrollo de la fase, porque entonces se pierde la parte de objetividad. Es decir, tiene que permanecer como un estudio, se le llama así doble ciego. Es decir, que nadie sabe y no se hacen evaluaciones parciales tampoco hasta que se termina. Entonces, pues sí, de esto se trata, pues sí, es un gran avance, desde luego, que se sepa, que se amplíen los estudios, se hagan más pronto, entre más pronto tengamos una vacuna será mejor. Lo que se necesita entender con mucha claridad es que dígame, por favor, sí. No, pues, doctora, le iba a decir, habrá que esperar hasta finales de año y seguramente el resultado de esta vacuna no será hasta el 2021, ¿no? Por los tiempos que llevan y que, según entendía, esta tercera fase podría terminar hasta noviembre. Sí. O sea, bueno, se tiene previsto que se termine hasta diciembre y eso depende, se puede o no obtener los resultados todavía. Es decir, si se está iniciando esto ahorita, estamos en septiembre, octubre, noviembre, significa para noviembre apenas va a haber llevado 2 meses. Hay veces que esta fase de experimentación del ensayo clínico fase 3 pueden llevar hasta 6 meses o más. Dependiendo del estudio y cómo esté hecho, cuánta gente se incorpora al estudio y demás. Pero creo que es muy importante que se hable en términos de tiempos, pero que sean realistas. Y también hay que hablar de la vacuna en un sentido completamente realista. Es decir, qué bueno que tengamos esta esperanza de que la vacuna venga, que nos ayude, que esto permita terminar con esta crisis que vivimos de la pandemia de COVID-19. Pero no tenemos todavía ningún resultado concluyente sobre si existe o va a existir una vacuna efectiva y segura para combatir la enfermedad. Entonces, se habla de que se están haciendo los estudios, pero todo el mundo tiene que centrar el enfoque en que pues todavía no sabemos si hay una que vaya a resultar o no. Entonces, pues es importante esperar el escrutinio científico antes de empezar a cantar victoria. Porque digo, han habido muchos ejemplos en donde se apuesta todo a que venga una vacuna y de repente pues simplemente no se da. Y eso puede ocurrir. Esperemos que no sea ese el caso. Lo siguiente es que hay que hablar con la verdad de tiempos. Esto de decir que a principios del año que entra ya todos los mexicanos van a estar vacunados, pues es una mentira y una irresponsabilidad tremenda. O sea, los mexicanos no vamos por ninguna, o sea, en Estados Unidos ya habían anticipado la compra de millones de dosis de esta vacuna de meses atrás. O sea, van adelantadísimos en comparación a nosotros y ellos no están anticipando que se pudiera hacer vacunación
masiva, o sea, a la comunidad en general hasta por el mes de marzo o abril del año que entra. Esta vacuna va a terminar su fase experimental, hay que evaluar los resultados, tiene que pasar los procesos de regulación, ¿sí? Y en donde, pues, si se necesita producirla, pues hay que producirla, distribuirla, y ponerla, o sea, es que tener vacuna no es lo mismo que estar vacunados, ¿eh? Son dos cosas muy distintas. Se pueden tener las dosis, pero esto se le tiene que hacer llegar a los centros de salud, a los médicos que van a aplicar la vacuna y distribuirla de forma amplia para que realmente llegue a todos los rincones, ¿no? Pues de la población. Entonces, lo que AstraZeneca ha dicho es que probablemente en diciembre se tengan los resultados de la fase 3 y se puede hablar de distribución en algunas partes en marzo o abril. En México lo más probable es que no estaremos hablando de una distribución, si se tiene la vacuna, antes de mayo o junio del año próximo. Así es, doctora, y mientras tanto, pues, a ser responsables y seguir cuidándonos, porque como usted dice, no es cosa de un día, ya habrá que esperar quizá hasta mediados del próximo año, si bien nos va. Muchas gracias por explicarnos y ampliarnos el panorama sobre la realidad de lo que significa estas pruebas de la fase 3 que ya se hacen en Estados Unidos, sobre esta vacuna que quizá es la más adelantada en esta aplicación que se hace ya en nuestro país vecino. Gracias y buenas noches, doctora Jiménez Faibi. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, hasta pronto. Es la doctora Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, así que yo los invito a que sigamos cuidándonos y siguiendo las medidas de seguridad para evitar más casos en este virus, pues que ya es una pandemia que ha dejado muchos daños en el mundo y sobre todo a nosotros en particular que nos interesa en México.